ovación para el Señor, bien merecida una ovación para el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Dígale al que está cerca de usted: somos la minoría. Y en esa minoría somos la mayoría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Puede tomar asiento, dele otra ovación al Señor. Él es el centro, Él es el objeto, el sujeto de ser de todo esto. Él es el artista principal. ¿Cuántos dicen amén? Él es, se trata de Él, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Quiero introducirme rápidamente, y si usted me sigue en esto, le voy a agradecer para que podamos entrar en el contexto de lo que quiero compartir de la manera más asertiva posible y respetando el tiempo de todos nosotros. La consideración esta sería buena tenerla para introducirnos. No todo el tiempo la mayoría está equivocada. No todo el tiempo está acertada. No todo el tiempo está equivocada, pero no todo el tiempo está en lo correcto. Igual sucede con la minoría. Diga la minoría, porque somos dos palabras que vamos a usar: la mayoría, la minoría. En los años 70, donde a finales de la década anterior se había venido gestando, en los Estados Unidos se conoció un movimiento que se solía llamar la mayoría moral. La mayoría moral. Ante todas las convulsiones y todas las situaciones sociales y políticas que habían, y quiero darle descanso con esto, no eran muy diferentes a las actuales. Y los cristianos tuvieron que vivir eso, y lo vivieron, y lo soportaron, y lo sobrepasaron, y vencieron, y siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que va a suceder con usted y conmigo y con nosotros y con esta iglesia y con todos los hermanos, las congregaciones y los ministros que están dentro de la minoría de Dios. Ni siquiera el imperio romano, el imperio conocido de la historia moderna, o el imperio más poderoso, más extendido de la época por siglos, pudo detener la minoría de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Nada, escúcheme bien, repita conmigo: nada va a detener la minoría de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y con Dios somos mayoría. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces tómelo de manera para creerlo para su familia, créalo para usted mismo, créalo para lo que usted hace, creámoslo para nuestro país también y para el reino de Dios. Hay que buscar la manera en que nosotros vamos a preservar, a cuidar todo lo que Dios nos ha hablado. ¿A cuántos Dios les ha hablado en estas semanas y meses? Todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha prometido. Entonces necesitamos ser sabios, y esa sabiduría es la sabiduría que viene del Señor. Es la sabiduría que viene del Señor por el Espíritu Santo, forjando, esculpiendo nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y siempre uso esta analogía. Podríamos decir que la palabra es el cincel y el Espíritu Santo es el que está martillando, y la Biblia dice en Hebreos que Él hace una operación que es imposible que cualquier ser humano, cualquier persona, estudioso, científico, por muchas potenciales habilidades que tenga, no puede hacer. Nadie puede hacer eso. Solo lo puede hacer el bisturí de la palabra de Dios. Dice Hebreos, la palabra de Dios es una espada de dos filos, más cortante que una, es más cortante que una espada de doble filo.
y separa las intenciones del corazón, separa de los pensamientos. O sea, esta cirugía, por así decirlo, a nivel psiquiátrico, espiritualmente hablando, solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios. ¿Me siguen eso? Pero necesitamos sabiduría, y esa sabiduría viene del cielo. Diga, la sabiduría que viene del cielo es pacífica, dice el apóstol Santiago. Es una sabiduría que da resultados. La primera parte que quería compartir con ustedes sobre este punto es que necesitamos estar en el lugar correcto en Dios, en el lugar correcto en las Escrituras, para conseguir que nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad que nos circunda pueda alinearse con lo que dice Dios, con lo que está en el corazón de Dios y con lo que nos enseña la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es la que nos habilita entonces para que nosotros tengamos la capacidad de retener lo que Dios nos ha dado, permanecer en lo que Él nos ha prometido y esperar el cumplimiento de lo que Él nos ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? En eso estoy, en eso estamos. Y claro que sí, la oración es una herramienta, la acción de gracias es otra herramienta, y pensar la palabra de Dios, comerla, leerla, digerirla. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y siempre en el Nuevo Testamento, comparativamente con el Antiguo Testamento, siempre hay estos paralelismos. En el Antiguo Testamento le recomiendo que lea el Salmo 119, porque el Salmo 119 es este pensamiento, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo el Salmo no hace otra cosa que repetir sobre la importancia y dar énfasis a la necesidad de cuidar la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el Salmo 119 habla de estatutos, testimonios, leyes y muchos sinónimos que en resumen son la palabra de Dios. Cuánto me ha agradado, oh Señor, andar en tus estatutos, que yo no me olvide de tus testimonios, que tu ley sea mi luz cada día. Cuando usted lee el Salmo 119, está leyendo a Pablo cuando dice que la palabra del Señor o la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Así que diga, número uno, la palabra. La palabra. La palabra se tiene que traducir en una verdad, esta verdad se tiene que traducir en una acción, en la práctica, en la praxis, porque podemos quedarnos solamente recibiendo información y no traducirla. Lo explico de esta manera gráfica. Es como que si yo cogiera este libro, esta Biblia, ¿verdad? Y lo meto por aquí, como ese procesador, ¿verdad? Y entonces mis acciones, sus acciones, tus acciones están de acuerdo a lo que dice este libro. No se hace mucho si la tenemos solamente en la mente y no viene al corazón, porque la mente y el corazón están diferenciados en el Nuevo Testamento y trabajan armónicamente, pero están diferenciados. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está diciendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mi entendimiento. Dice primero el corazón. Hay una interacción, ¿verdad? Un circuito cerrado allí, corazón, pensamientos,
mente, corazón, entendimiento, afectos, pensamientos. Y esto solo lo logra la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos lleva a la estatura del varón perfecto. No estamos siguiendo de una manera frenética y tampoco mucho menos fanática lo que diga cualquier persona. Estamos siempre filtrando todo lo que sucede y lo que escuchamos a través de la palabra, diga la palabra de Dios, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el profeta era juzgado. Lo que no se cumplía, él podría ser apedreado. En el Nuevo Testamento, usted no me puede apedrear a mí, aunque quisiera hacerlo. Usted está, según el Nuevo Testamento, allí sentado para juzgar lo que yo digo, no a mi persona. ¿Comuniqué? Yo no soy juzgado. Usted no me puede apedrear. Usted dice la palabra de Dios. Escúchalo todo y retén lo bueno. ¿Cuántos lo han leído? Yo sé que ustedes leen Biblia, más Biblia que yo. Entonces, teniendo eso en mente, quiero que vayamos a la palabra del Señor y citemos algunos versículos para que podamos avanzar y sacar el mejor provecho del tiempo que tenemos acá para esto. Vaya conmigo al libro de Efesios, o a la epístola a los Efesios del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo escribe estas epístolas, recordemos que hay condiciones muy atípicas en las cuales él lo hace. En algunas ocasiones él hizo estas cartas desde situaciones a veces furtivas, estaba escondiéndose, andaba huyendo, estaba en la cárcel, había pasado por algún viaje muy difícil, un viaje físico muy difícil. Y todas estas circunstancias le llevan a él a pedirle a los hermanos que se preparen para el trayecto, para el viaje del cristiano. Le pide a los hermanos que tengan paciencia, le pide a las comunidades que se armen de la fe, que peleen la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están peleando la buena batalla de la fe? Pelear la buena batalla de la fe, de hacerlo de una manera inteligente, ¿verdad? No es como él mismo dice, golpear al viento. A veces estamos golpeando sin sentido, tirando golpes sin sentido. Entonces, en el libro de Efesios, que es un versículo bien conocido, capítulo 1, el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, diga fe y amor. Esta mancuerna está presente en todas las introducciones de Pablo, y ya el pastor nos ha dicho en algunas ocasiones, una de las cosas más perniciosas y peligrosas que hay es tener conocimiento per se, nada más conocimiento. Hay gente que sabe Biblia hasta que ya, pero no tienen ni una pizca de amor. Y el pastor nos ha advertido y nos ha dicho, cuidado con eso, porque eso es lacerante, es bien triste de decirlo, pero aún entre cristianos a veces se erigen gente o personas o hermanos que dicen tener la absoluta verdad o la absoluta autoridad para decidir y para catalogar, nombrar, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos da algunas cosas como estas. Estoy pensando en lo que el pastor nos ha estado enseñando en el punto este, y me viene a la mente el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Y vosotros, hermanos, que vosotros que sois espirituales, diga, los espirituales, restauradle, repita conmigo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí está la sabiduría de Dios. Mansedumbre, la sabiduría de Dios muestra mansedumbre. Nadie puede sofocar a otro, interpelar a otro
y herirlo al punto en que, como decían los, gracias, como decían los viejos, ¿verdad? Salió más caro la mecha que el candil. Y el remedio fue peor que la enfermedad, también decían. Diga, la minoría del reino restaura con espíritu de mansedumbre. Y esto es sabiduría de Dios. Amén. Entonces, Pablo pide aquí en el versículo 15, se introduce en este tema y nos dice que él ha oído de la fe y del amor de los hermanos en Efesios. Y él da gracias al Señor en sus oraciones, recordándole. El versículo 17 dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Dios, ¿verdad? Versículo 18, alumbrando los ojos, vamos a personalizarlo, de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria que tengo en todos los santos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero saber, Abel Santo, yo quiero saber cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. Yo quiero saber cuáles son todas esas riquezas que hay en los santos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que debemos desear. Cuando deseamos esto, entonces estamos alineando nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros conceptos a la palabra de Dios. Diga de nuevo, la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es el ecualizador, es el estándar en el reino de Dios. Yo no puedo adaptar la palabra de Dios a mis ocurrencias, a mis emociones, y menos si estas son caídas o he permitido que se hayan enfermado. La palabra de Dios no se adapta a mis emociones. La palabra de Dios no se adapta a mis definiciones. Yo, Abel Santo, mente, corazón, cuerpo y alma, tengo que adaptarme a la palabra de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Eso es la sabiduría que Pablo está queriendo que nosotros busquemos. Vamos rápidamente entonces al primera carta de Corintios. Ya sabemos que está después del libro de Romanos, ¿verdad? Se acaban los evangelios, viene Romanos y primera y segunda carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículo 6 dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Diga, no de este siglo. Diga, mi sabiduría no es la sabiduría de la mayoría. Diga, mi sabiduría, tu sabiduría, diga al que está al lado, no es la sabiduría de la mayoría de este siglo. No, ni de los príncipes de este siglo. Esa no es tu sabiduría, porque los príncipes de este siglo, la sabiduría de este siglo, dice que perecen. Diga, perecen, mueren, perecen, ¿verdad? Entonces, versículo 17, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Siga el siguiente versículo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sigue el próximo versículo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de nuevo al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren saber qué es lo que está preparado para usted? Yo quiero saber qué es lo que está preparado para mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y creo que hace unos meses atrás el pastor nos predicó y aprendimos sobre qué cosas en realidad son un misterio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay
cosas místicas en ese sentido, misteriosas. El mensaje de la palabra de Dios es una narración sumamente comprensible. Me explico. Cualquier persona que lee la Biblia de manera en blanco y negro, plana, puede entender lo que dice allí. Una persona que nunca la ha tocado y lee la Biblia y abre Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que él entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no puede entender eso? El mensaje de la salvación es un mensaje donde no hay un misterio. El misterio que estaba escondido, que fue revelado, y hay cosas escondidas, pero Dios nos las revela por el Espíritu. Amén. Entonces, sigamos en este versículo, pero Dios nos las reveló por el Espíritu a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sigamos en el próximo versículo. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vamos al próximo versículo, porque vamos a evacuar todos estos versículos para avanzar. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Dígalo en voz alta conmigo. Nosotros, diga: yo no he recibido el espíritu del mundo, sino yo no he recibido el espíritu de la mayoría. Asómbrate y dile: hermano, ¿tú recibiste el espíritu de la mayoría? No, dígale: no. Amén. Dígale: yo no he recibido el espíritu de la mayoría, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por tercera vez pregunto: ¿quieres saber lo que Dios te ha concedido? ¿Cuánto quiere? Yo lo quiero. Amén. Entonces vamos a seguir adelante en el próximo versículo. Dice: y nosotros, lo cual también hablamos, ¿verdad?, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Diga: mi sabiduría no es la sabiduría de la mayoría. No es sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y para que usted y yo aprendamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, usted no puede ser the Lone Ranger, el llanero solitario. Hay cristianos que dicen: no, yo estoy acá, yo no quiero lío, yo no quiero problemas, yo no voy a la iglesia, yo no voy al culto. Pastora Hanna, lo que pasa es que no sé, estoy en el culto, y a veces me miran y a veces no me miran, me saludan, no me saludan. ¿Usted sabe cuánta gente no me ha saludado a mí? Pastor, en unos meses voy a cumplir 50 años de estar en la iglesia, no 50 años de edad. Oh, se me adelantaron, ¿ah? Son implacables conmigo, pastora. Dice que me quieren, como dice la tamborera panameña. Dice que me quieren, dice que me adoras, pero no me quieren nada. 50 años. No quiero descubrir al pastor, pero el pastor va a cumplir 50 años también pronto de conocer al Señor. De conocer al Señor, de estar en el reino de Dios y de estar en la iglesia. Diga: estar en la iglesia. Son tres cosas diferentes. Se parecen, pero no son iguales. Y tomamos la última, de estar en la iglesia. Usted sabe las locuras. Yo no he visto muchas, el pastor sí. La pastora, ¿usted sabe las locuras que hemos visto en la iglesia? Y las locuras que hace gente en la iglesia. Bueno, hay que tener cuidado. Tienes que someterlo a la sabiduría del Espíritu, de la palabra de Dios, y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque si tú atiendes a cada locura y a cada ocurrencia de cada quien, como decía un tío mío mismísimo, Jesús alabado, ¿a dónde vamos a llegar? No se puede. Hay una sabiduría revelada en la palabra. Y miren, aquí están todos los que en este podio, en este púlpito pasan, es para enseñarnos la palabra de Dios, para que superemos el síndrome de la mayoría. No porque la mayoría lo hace es lo que tú tienes y lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo acomodar la palabra de Dios a mis maneras. Yo tengo que acomodarme a la palabra de Dios. No con palabras de humana sabiduría,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Siga un poquito más adelante, por favor. Yo quiero cerrar con esto. La cual, y nosotros, versículo 14, pero el hombre natural, diga, el hombre de la mayoría, diga la mayoría, el hombre natural no percibe las cosas, diga, no percibe, o sea, está inhabilitado, está incapacitado, no tiene la habilitación de percibir. A usted se le habilitó, a usted se le capacitó para que usted pueda discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual y crecer y preservar y retener lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido, y por eso usted va a avanzar y por eso usted va a conseguir. Si Dios se lo ha prometido, entonces Él lo va a cumplir. Porque la mayoría dijo, no, así no es cierto. Pero 2 dijeron, sí es cierto, nosotros podemos ir porque son pan comido. Y la mayoría dijo, no. Y solamente 2 se levantaron y dijeron, sí podemos. La mayoría dijo, no, ellos son demasiado grandes, son muy altos. No acomodaron lo espiritual a lo espiritual. No alinearon sus emociones a la palabra de Dios. Quisieron alinear la palabra de Dios a sus emociones, al revés. Pero hubo 2, entre la mayoría hubo 2, diga, hubo 2. La minoría, 2, dijeron, sí podemos. Fíjese qué cosa lo de la mayoría. Ya había un fruto, diga, una evidencia. Ya habían traído una parra, un gajo, una mangaja de uvas grandes, lindas, jugosas. Y aún ante la evidencia, porque así son de marrumanciosos los que no habitan en el mundo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural. La fe es la llave. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero que me enseñen fe. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está el pastor cada vez que puede, rajándose el lomo, estudiando, buscando, picándotela, presentándotela de esta manera. ¿Cuántos dicen amén? No podemos todos ir donde él físicamente porque lo ocuparíamos, pero mándele un mensaje. Gracias, pastor. A la pastora, dígale al pastor que gracias por ese mensaje. Yo lo hago todo el tiempo, a veces solo lo busco para decirle eso. Pastor, sé que está ocupado, pero gracias por la palabra. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sé agradecido, dice la palabra. Me están dando de comer, me están enseñando a vivir en el mundo al cual yo entré. Tú y yo entramos al mundo de la fe. No entramos a Disney World, entramos al mundo de la fe para pelear la buena batalla de la fe. Porque la vida se te presenta como una batalla, como una adversidad que no te deja avanzar, que te lastra, que te diezma, que te agarra, que te atrasa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Pablo, pero tú olvídate de lo que está haciendo la mayoría. No estés echando cuento, no te sientes con esa gente ahí a hablar de lo que habla la mayoría de genealogías. Son cuentos de vieja. Tú insiste, repita conmigo, insiste. Persiste, retén lo que se ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la mayoría nos puede engañar. Entonces, no puede la mayoría entender esto. Hay un pasaje también en Josué capítulo 2, pero si pueden ponerlo está bien, pero voy a narrarlo rápidamente si usted me pone atención. ¿Recuerda cuando los 2 espías fueron adentro de Jericó? Bueno, yo quiero decirle algo, que leyendo esto me di cuenta, oh gloria a Dios, me di cuenta que esta mujer viviendo en ese lugar donde la mayoría estaban teniendo una manera de percibir. Diga percepción, percibir. Lo acabamos de leer ahí en Efesios, ¿verdad? La mayoría estaba percibiendo una seguridad.
¿Por qué era esa seguridad? Porque aquí estamos inexpugnables. Esta ciudad nadie la puede asaltar. Eso era lo que la mayoría. Pero esta mujer, alineó sus pensamientos y sus emociones con lo que Dios había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ella no pertenecía al pueblo de Dios, no tenía la ley, no sabía nada, no tenía altar donde adorar, quién sabe, había escuchado cosas, pero ella creyó en el yo te daré de Dios. Dios había dicho, yo se las daré. Esa ciudad yo se las daré. ¿Cuántos creen en el yo te lo daré de parte de Dios? Si Dios le ha dicho yo te lo daré, créelo. Amén. Porque va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y ella hace un arreglo con estos hombres porque ella repite cosas que ni siquiera los que pertenecían al pueblo de Dios estaban repitiendo. Importante, impresionante. Esta mujer dice, yo sé, diga, yo sé. Alinee sus emociones con la palabra. Alinee sus emociones con la palabra. Alinee sus pensamientos con la palabra. Diga, yo sé que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo sé que nadie ni nada me podrá separar del amor que es en Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé. ¿No le emociona eso? A mí sí, porque cuando siento el poder de la adversidad, la ola que mueve la barquilla de mi vida, yo digo, yo sé que llegaré al otro lado. Yo sé que llegaré al otro lado, porque Él está en la barca. Parece que duerme, pero Él está en la barca. Y aunque Él parece que duerme, pero mientras Él esté en la barca de tu vida, vas a llegar al otro lado. Tú y yo no podemos hacer llover. No se le pidió a Noé que hiciera llover. Se le pidió que hiciera ¿qué? El arca. Si tú y yo construimos nuestra arca, el arca de nuestra vida, con las dimensiones proporcionales que revela la palabra de Dios, puede venir el diluvio que quiera, tú y los tuyos no van a perecer. Amén. Y esta mujer alinea sus pensamientos y sus emociones con lo que Dios había dicho. Ella dice, yo sé. ¿Y cómo lo sé? Porque lo he oído. Diga, oír. El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo sé que esta gente van a tomar esta ciudad. No, hombre, esta ciudad, los muros son de tanto de ancho por tanto de alto. No. Tu seguridad y la mía no es la seguridad sobre la cual se basa la mayoría. Tu seguridad y la mía es la seguridad que proviene de Dios. Es lo que dice su palabra. Porque su palabra es la realidad más grande, es la realidad que está por encima de todas las demás realidades circundantes. Es la palabra de Dios. Pastor, entonces, no, nunca, lo hemos repetido, no estamos diciéndole meta la cabeza e ignórelo, no haga lo que dicen algunos del pollo plumón que mete la cabeza en la arena. No, nunca se le ha enseñado aquí evadir, ignorar la realidad. Aquí no le estamos enseñando a subliminar, a hacer traslaciones. Aquí no le estamos enseñando psicología, sabiduría humana. Aquí se le está enseñando la palabra. Repita conmigo en voz alta: la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces ella dice, hagamos un trato. Y ustedes conocen la historia. No voy a hacer todas las citas por cuestión de tiempo, pero conocen la historia. Y esta mujer es liberada, ella y su familia. Y tenemos algo aquí interesante, que aquellos que no solamente habían ido y traído una evidencia con este ramo de uva, se levantaron como mayoría, los 10, y dijeron, no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que me gustaría citar el versículo para cerrar. Vamos a ir a Números. Me gustaría Números capítulo 13,
Si lo buscamos allá, yo puedo buscarlo por acá mientras. Me gusta tenerlo siempre físicamente, pero lo podemos tener a través. Dice, ya conocida y explicada la historia, vamos a saltar entonces al versículo 25, donde en resumen dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y vinieron a la congregación y contaron todo lo que estaba pasando. Pero entonces comenzaron a decir, nosotros llegamos allá, pero sí es verdad y aquí está el fruto, pero, versículo 28, pero, búsqueme el versículo 28, más, es como un pero, ¿no? Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. O sea, ya hay una excusa, se minimizan a sí mismos. Es fuerte, ciudad es grande, fortificada. Habitan los hijos de Anac, gente alta, grande. Amalek está ahí. Versículo 30, páselo adelante, el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Si tú y yo alineamos nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras acciones al yo te daré, dijo el Señor, cosas grandes van a seguir sucediendo. Versículo 31, más los varones, la mayoría, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, y usted conoce la historia. En otro pasaje bíblico, cuando Caleb va a reclamar a Josué la posesión que se le había prometido, la palabra que me llama la atención ahí, la expresión es porque ellos dos honraron, podríamos traducirlo así, ellos dos honraron su fe, creyendo que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Amén. Ellos permanecieron en el yo te daré de Dios. No me importa si la mayoría dice lo contrario, yo creo lo que Dios me dijo. Si la mayoría me dice a mí, a ver, santo, tienes que irte por esto y por esto, y Dios, escúcheme bien, y Dios me ha dicho lo contrario, mire, aunque sea un Katrina que venga doble, si Dios me dijo, pastora, usted estuvo en el Katrina, fuerte, si Dios me dijo, yo soy capaz de amarrarme a una palmera, porque las palmeras, pero cuando pasa el viento vuelve. Diga, si Dios me lo dijo, yo me alineo a su palabra. Usted ha visto cuando uno hace un sándwich rápido, ¿no? Uno hace a veces un sándwichito rápido. Y yo hice un sándwichito rápido, me acordé por eso. Y un huevito así, medio. Entonces digo, qué sándwich más feo. Se quedaron cositas de la tortita por fuera y cositas. Entonces uno coge y yo corto, le corté así, porque no estaba tan apurado, no tenía tanta hambre. Si hubiera tenido el hambre de esas que me dan, me lo como, que hubiera estado desbaratado. Pero yo vine ran y ya se ve mejor. Ok. O sea, yo recorté todo lo que quedó afuera. Mire, recorte todo lo que queda afuera de la palabra de Dios. No se coma eso. Esa vianda no es para usted. Esa vianda no es para usted, dicen los escritores del Nuevo Testamento. Lo que es para usted es el pan del cielo, la comida de Dios, lo que Dios ha preparado en esta casa para ti, lo que Dios tiene para ti y para tu familia, lo que has venido escuchando. Cómo retener lo que has venido escuchando, cómo no irnos emotivamente detrás de lo que la mayoría dice o piensa o vocifera. No, ¿cómo hacerlo? Bueno, permanecer en la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, oyendo lo que Dios tiene que decirme, peleando la buena batalla de la fe, creciendo en el conocimiento de Él a través de la palabra, teniendo comunión con el Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios.
en algunas ocasiones, bueno, casi la mayoría de las ocasiones que vamos y venimos de aquí a la iglesia, a la casa y viceversa, llevamos a jóvenes o los traemos, y algunos de ellos me dicen, pastor, es que, caramba, pastor, usted empieza a hablar y todo, y uno está escuchándolo y de repente usted termina hablando de la palabra de Dios. Pero es que si la palabra de Dios está en tu corazón, del fruto del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra de Cristo amor en abundancia en ti, eso es lo que tú vas a hacer. Y muchas veces nosotros queremos filtrar a través de nuestras emociones. Cuidado, y si estas están caídas en ese momento, o hemos permitido que se enfermen, corremos el riesgo de un engaño. Pero si nuestro corazón no nos reprende, grande es Dios, dice el Nuevo Testamento, el apóstol. Grande es el Espíritu Santo que nos puede corregir. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo estoy en el camino correcto. Tú vas a preservar todo lo que Dios ha dicho en esta casa. Todo lo que Dios te ha dicho, tú lo vas a preservar. Empezando por estar en el lugar correcto. Diga, quiero estar en el lugar correcto. 3 que no estuvieron en el lugar correcto. David, por no estar en el lugar correcto, de momento miró para un lado, vio una muchacha, y ustedes saben el resto de la historia. Hubo una gran cosa que trajo angustia, un niño que se enfermó, después murió, etcétera. El rey Josafat, por no estar en el lugar correcto, casi que se lo llevan. Casi por ir a una batalla que no era de él. Digas, Espíritu Santo, ayúdame a entrar en las batallas que yo tengo que batallar. Ayúdame a desechar aquellas que no son mis batallas. Que no son mis batallas. Espíritu Santo, ayúdame. Repita, Espíritu Santo, ayúdame a alinear mis emociones, a alinear mi intelecto, mi mente con tu espíritu, Señor, con tu palabra, con tu palabra. Estoy aquí, Señor, para que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. Señor, ayúdame, porque quiero estar en el lugar correcto y de la manera correcta, para recibir la posesión. Todo lo que tú me has dicho que voy a poseer, todo lo que tú me has dicho, yo creo en el yo te daré, creo en el yo te daré de Dios. Yo te daré, yo les daré esa tierra, yo les daré esa tierra, yo les daré esa ciudad. Levante su mano y ore y repita lo que usted ha orado y lo que Dios le ha dicho a usted particularmente. Dígalo en voz alta, que usted mismo se escuche. Diga, Señor, yo creo que hace 2 meses atrás, que hace 1 mes atrás, que hace la semana pasada, el pastor habló la palabra, el pastor dijo, yo me apropié, yo creo que tú lo dijiste para mí. Levante su mano, levántese, póngase de pie. Tú lo dijiste para mí, Señor, y yo lo voy a recibir. Oh, gloria a Dios. Yo lo voy a recibir porque estoy alineando mi corazón, mi mente, mis pensamientos con tu palabra. Siga orando, siga orando. Gracias, Señor. Le adoramos, le bendecimos, le glorificamos, le exaltamos. Oh, gloria a Dios. Le contemplamos también. Oh, aleluya. Aleluya. Si vienen todos los tañedores para que adoremos al Señor unos momentos. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Mucha gente después, algunos en la palabra de Dios, después de haber obtenido victorias tremendas, uno obtuvo una victoria tremenda que Dios le dio y escúcheme, y terminó haciéndose un ídolo y se desvió él, su familia y parte de Israel. Uno. Otro empezó ayunando y terminó en la casa de una bruja esa misma noche, de una pitonisa. Él empezó bien. No hablemos mal del rey Saúl. Él hizo cosas tremendas como rey. Después se desvió, pero él hizo cosas tremendas. Pero mire, tenga cuidado. Diga, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él empezó un día ayunando y ese mismo día, en la tardecita, en la noche temprana, terminó en la casa de una pitonisa, de una bruja, consultando
las tinieblas. Y el día siguiente terminó suicidándose. Diga, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y grandes victorias le dio Dios a Saúl. Grandes victorias le dio Dios a David. Y se encontró en un momento, en un lugar donde no debía estar. Josafat tuvo grandes victorias. El Señor, por su misericordia y su corazón, dice la Biblia, lo libró. Y después Josafat, usado por Dios, hizo una gran reforma. Una gran reforma en Israel. Levante su mano y diga: Señor, estoy en el lugar correcto. Quiero adorarte, vine a adorarte. Vine a buscarte. Vine a buscar tu rostro. Vine porque quiero entender, quiero saber lo que tú tienes guardado para mí, para los míos. Adórele un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levante su voz. Tu fidelidad. Él es fiel. Él cada día, cada servicio, cada domingo, cada viernes, cada jueves, Él es fiel. Él te está pastoreando. Él nos está pastoreando. Él me está. Déjate llevar, déjate pastorear. Sé maleable, sé enseñable en la palabra, crece en ella. No te exaltes, no te exacerbes, no te agites, no se agite por lo que la mayoría. No, usted crea la palabra. Oh, gloria. Nadie es como tú. Gracias, Señor. Bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Amén. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Diga, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Diga, no solo vencedores, más que vencedores. Y estamos creyendo en una victoria total para mi vida, la tuya, la de tu familia y la del país también. ¿Cuántos dicen amén? Desde la semana pasada, jueves, viernes, domingo, ayer jueves, hoy viernes, el domingo, el pastor seguirá orando e intercediendo. Vamos a llamar al pastor, que va a tener un tiempo de intercesión por lo que se ha estado haciendo en los últimos 2 fines de semana. El Señor les bendiga, apreciamos su tiempo. Aleluya. Gracias, mi pastor, por esa palabra edificadora. Qué bueno es el Señor. Sí, vamos a levantar ahora brevemente un clamor por algunas cosas puntuales, pero haga uso de su butaca brevemente, muy brevemente. Y le voy a pedir a los tañedores y salmistas que se queden acá, si son tan gentiles. Tremendo, sabiduría. El sabio Salomón dice: por sobre todo sabiduría, sabiduría. Y la necesitamos que esté fluyendo constante y abundantemente. Alabado sea el Señor. Quiero que revise este texto conmigo. Vamos a hacer esta parte. Voy a pedirle a los amados que si me pueden dar luz en el auditorio, no tan fuerte, pero deme
préndame una guaricha, por favor. Y vamos a hacer algo que es oportuno siempre hacer. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 9 de su segunda carta, y permítame que leamos 4 textos. Los voy a traer a colación porque algunas de las declaraciones de carácter profética que nos ha estado hablando el Señor para esta nueva temporada, entendiendo que acabamos de transicionar a una temporada pasada que se dilató para 29 largos meses, en un tiempo atípico, brutal, difícil, adverso, pero Él en su buena gracia, en su buena voluntad nos ha transicionado, y creo que el resto de julio, agosto, septiembre, y ahí hay que hacer un alto porque tenemos que estar atentos a el calendario hebreo, lo que nos indique, pero yo creo que lo que el Señor nos está diciendo es bueno que lo receptemos, lo creamos, porque 20 de Crónicas dice que si confiamos en el Señor vamos a estar seguros, pero si avalamos lo profético seremos prosperados. Y segundo de Crónicas 9, versículo 7 al 10 se lee así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama el Señor? Al dador alegre. Y luego entonces Pablo sigue desarrollándolo y habla acerca del Shaddai. Y poderoso es Dios, el Shaddai, para hacer que abunde en ustedes, en nosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, dice el apóstol citando la Torá, dice: como está escrito, repartió di a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y quería llegar al texto 10, dice el 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y lo que receptábamos del Señor recientemente es esta declaración profética que dice de esta forma: mi provisión fluirá espontáneamente hacia ti mientras aprendes a administrar las semillas que pongo en tus manos, dice el Señor, la semilla que pongo en tus manos. Y luego déjeme leer la parte final, que es interesante. Vamos a leerlo acá. La semilla que has sembrado, que has cuidado y nutrido fielmente, dice: mis semillas para multiplicarlas y producir una gran cosecha. Y si nos adecuamos a ese parámetro, yo le puedo asegurar que vamos a ver su fidelidad, su cuidado y su asistencia de una manera extraordinaria, como ya lo hemos visto y como hemos observado a través de este documento de la palabra, que Él siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Así que le propongo que en esta noche activemos nuestra generosidad para nuestro Rey, para nuestro Señor,
Y si usted requiere un sobre de esto, haga una señal y de seguro uno de los servidores se va a movilizar para hacerlo y ponerlo en su mano. Así pues que le animo para que vamos a activar, manifestar nuestra generosidad hacia el Señor en carácter de ofrendas, de diezmo, de primicia, y vamos a ver su fidelidad. Vamos a ver su fidelidad, que hasta ahora ha sido muy, pero muy abundante, muy preciosa. Alabado sea el Señor. Bendito sea Él. Si se preparó, voy a pedir a los servidores que vengan acá adelante y vamos a presentársela al Señor. Me gusta esta palabra generosidad porque es frecuente, es constante en las cartas del apóstol Pablo el término generosidad. Así que en esta noche, Padre bueno, Padre amado, te alabamos y te bendecimos, y con mucha gratitud, como dijo David, de lo recibido de tu mano, es de ello que te damos. Gracias por tu fidelidad, por haber tenido cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Y la evidencia más tangible que tenemos es el testimonio que podemos dar de lo ya recibido. Lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos con un corazón agradecido. Gracias te damos en esta hora, Rey bondadoso. Gracias, y yo oro para que tu gracia se haga abundante, de manera tal que haya más que suficiencia para cada familia, para cada vida, y que podamos seguir activando el principio de siembra y cosecha. Por Jesucristo nuestro Señor, gracias, infinitas gracias te damos. Amén, amén. Puede pasar, puede pasar. Gracias por su generosidad. Quiero que se quede, si es tan amable, brevemente sobre sus pies. Déjeme hacer una oración, como decía el pastor, pero quisiera que le añadiéramos a eso